Hola a todos y a todas. Les damos la bienvenida al podcast de Espacio Brújula. En este episodio vamos a estar conversando sobre la inteligencia, educación y creatividad en edades tempranas con dos invitadas especiales. Antes de presentarlas y de comenzar con el intercambio, estaría bueno poder contarles un poco cómo se trabajó este año en Espacio Brújula y por qué nos pareció pertinente cerrar de alguna manera el año conversando sobre estos temas. Sí, este año trabajamos sobre la vida de Albert Einstein, fue nuestro científico a partir del cual disparamos los distintos ejes temáticos que fuimos trabajando. Y bueno, relacionado también a la vida de Albert Einstein, vimos que muchas de las cosas que él construyó y sus teorías que desarrolló también se basaron en muchas ideas de otros científicos. Así que con los chiquilines también estuvimos aprendiendo sobre Newton, sobre Galileo, y bueno, con eso desarrollamos una especie de obra, viaje en el tiempo, donde habían determinadas estaciones, toda una historia con un guía. Y bueno, salió muy lindo, lo llevamos a distintas escuelas, trabajamos en lo que fue la Noche de los Investigadores este año presentando la obra. Y bueno, y ahí surgió un poco, ¿no?, la interrogante de qué tenían estos científicos de diferente. El cerebro de Einstein era un cerebro súper desarrollado. ¿Nacemos o nos hacemos inteligentes? ¿Qué hay en esa parte de la genialidad? Entonces, la pregunta de la inteligencia creo que estaba ahí latente en el trabajo que veníamos haciendo este año. Bueno, y entonces también vimos que relacionado a la inteligencia está todo el tema de la creatividad. Hicimos unas cuantas cosas también este año, ¿no? Estuvimos trabajando en cuanto a eso en conjunto para poder crear diferentes episodios de podcast. Uno de los podcasts se llama Guerra de Científicos, donde los chicos escribieron las letras y crearon las bases para representar una batalla de rap entre 4 científicos que fueron Albert Einstein, Galileo Galilei, Isaac Newton y Alan Turing. Ellos disfrutaron un montón durante el proceso creativo, escribieron otra vez las letras, ellos interpretaron a los personajes. De esta manera, en realidad, nosotros lo que hicimos fue buscar nuevas formas de aprender sobre ciencia, pero a través de lo que es el arte y la creatividad. Los invitamos obviamente a escucharlos y esperamos sus comentarios y opiniones al respecto sobre el trabajo de los chiquilines. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a presentar la charla, ¿tá?, que tuvimos hace unos días. Intercambiamos sobre todos los temas que se trabajaron de forma práctica durante el año. En la charla nos acompañaron, Susana Rodríguez, que es maestra, directora y formadora docente, con 39 años de trayectoria. Ella ha sido a lo largo de su carrera maestra comunitaria, maestra tanto de jóvenes como de adultos. Actualmente es formadora desde 2018 y es profesora de didáctica en magisterio. Bueno, y por otra parte, en este conversatorio también nos acompañó la doctora magíster y doctora María Casteló, quien es neurocientífica, es docente e investigadora grado 4 en el Docente Estable, y también ha sido docente en las facultades de Medicina, de Ciencias, de Psicología. Investiga todo sobre lo que es el desarrollo y la evolución del cerebro. Así que me parece que tener esta neurocientífica y esta maestra nos venía como anillo al dedo para los temas que queríamos tratar. Y bueno, la charla la comenzamos con una pregunta por ahí un poco simple, pero que en realidad atrás hay un montón de cosas. Y empezamos este conversatorio con la pregunta que le hicimos a Marita de cómo se puede definir lo que es la inteligencia. Y como decía Valdemar, es una pregunta fácil de hacer, difícil un poco de contestar. Vamos a ver entonces ahora cómo se fue dando esta charla y qué cosas nos pudieron contar las compañeras. La inteligencia no se puede definir muy fácilmente, ¿no? Implica un conjunto de capacidades, ¿no?, o de cualidades que tiene un ser vivo. Nosotros habitualmente pensamos la inteligencia como la inteligencia humana, pero en realidad hay inteligencia animal, hay inteligencia de las plantas, ¿no?, de los seres vivos en general. Hay inteligencia artificial. Hay inteligencia artificial. Entonces, no es algo muy, muy fácil de definir, pero digamos, si tuviéramos que decir algunos elementos básicos,
podremos pensar en la capacidad de resolver problemas, por ejemplo, como un elemento fundamental, pero que también implica otras características, otras funciones cognitivas, como por ejemplo puede ser la memoria, y la capacidad de imaginar, que ahí junta la inteligencia con la creatividad, ¿no? Entonces, mm, digamos que la inteligencia implica varias funciones cognitivas que de alguna manera son propiedades emergentes, se considera que son propiedades emergentes del funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Entonces, por un lado estaría, como decíamos recién, la capacidad de razonar, la capacidad de resolver problemas, este, también estaría la capacidad de memorizar y ligado a eso, la de aprender. em, eh, Ligado también a la inteligencia está, y más pensándolo desde el punto de vista medio centrado en el ser humano, medio antropocéntrico, está también el desarrollo del lenguaje, la capacidad de imaginar y de predecir el efecto de nuestras acciones en el mundo, y en realidad esa es La casi planificación. según la Sí. planificación. Sí, y además eso, el predecir las consecuencias de las acciones, y eso en realidad es una de las, según Rodolfo Ginás, que es un colombiano, un neurobiólogo muy conocido, él, digamos, adjudica que como una de las razones de la existencia del sistema nervioso centralizado, ¿no? Del cerebro, tiene que ver con esa capacidad, justamente, esa necesidad de tener la capacidad de predecir las consecuencias de las acciones. Y surge de alguna manera vinculado a la vida libre de los animales. Entonces, en la medida que uno se desenvuelve en el mundo, se mueve, La está experimentación generando, claro, con está el generando ambiente cambios, y exacto, generando cambios en el mm, ambiente, pero a su vez también tiene que ver con la percepción, la inteligencia. Es decir, no solamente va por el lado de las acciones, sino que también tenemos que tener la capacidad de percibir qué es lo que está pasando. Y cuando percibimos lo que está pasando, lo que percibimos en realidad es como el resultado de dos grandes componentes, de lo que está pasando en el mundo más lo que yo estoy haciendo en el mundo. Y entonces el sistema nervioso tiene que tener la capacidad de predecir las consecuencias de sus acciones para poder restarle a lo que está entrando eso, esas expectativas que son qué es lo que va a pasar de acuerdo a lo que estoy haciendo, y ahí entonces poder identificar qué es lo que depende de mí y qué es lo que depende del entorno, ¿no? Y cuando hablamos de La, que, la capacidad de percibirse Exacto, y de ser percibido, ¿no? Un poco, de relacionar, de asociar, exacto. pero sí, todo lo que tú decías es Sí, así, eso que decías de asociar es fundamental, es ¿no? fundamental. El asociar, por ejemplo, digo, no relacionar lo que se aprendió en una materia con lo que se aprendió en otra, el relacionar conocimientos entre sí, El ver que... transferir, el de Mm, transferir, como decía Piaget, el poder mm, transferir a otras situaciones, exacto. este, Mm, y transponer los conocimientos. yo creo que y eso es todo eso, fundamental. Lo perdón, lo que decías ahí, Marita, ¿no? Del tema de experimentación, ¿no? Y yo que puedo planificar con eso, o sea, que esas experiencias, ¿no? Eh, Porque, digamos, si yo junto múltiples experiencias y aprendizajes, eso también puede ser un disparador para tu creatividad, ¿no? O sea, tomé algo, no sé, porque estaba aprendiendo en la música, cómo, no sé, cómo sonaba una nota en una frecuencia, y eso, estoy trabajando en un experimento de física y la frecuencia, la onda, no sé qué, y me lleva, entonces la importancia, ¿no? Y sobre todo en edades tempranas, capaz de que los chiquirines puedan tener como un montón de actividades diferentes, ver un montón de cosas, que todo eso le pueda potenciar como todos estos ingredientes, no solo la inteligencia, sino que sean esos disparadores para fomentar la creatividad también, ¿no? Que digo que es otro de los temas que queríamos charlar un Es- poquito hoy. sí, claro, ahí sí, por ah, el lado de la... perdón. Ujú.
No, que ahí hay varios temas ahí, me parece, ¿no? Por un tema de la inteligencia, tal, el tema de la creatividad. Yo creo que todos nacemos con inteligencia y con creatividad. Justamente la creatividad, todos tenemos creatividad. Algunos la tenemos más desarrolladas y otros menos. Entonces ahí juega un papel importante el estímulo, ¿no? El estímulo exterior. Y ahí me parece que hay varias cosas de las cuales se pueden hablar. Porque por un lado está, ¿qué consideramos estímulo? A veces están tan estimulados que eso se cerra un poco la capacidad creativa. Por ejemplo, con la tecnología. Por eso todo tiene su justa medida, su momento adecuado, y en lo que es el aprendizaje es muy importante graduar el aprendizaje. No sé si soy clara. Es decir, Sí. la tecnología es importante y puede ser un estímulo interesante para la creatividad, siempre y cuando También puede sea ser bien usada y en el también puede momento ser, adecuado. perdón, no, que decías de la tecnología y los estímulos. También puede ser un sobreestímulo, ¿no? La tecnología y de repente muchos problemas que están habiendo, por lo menos he sentido, sin ser experto, ¿no? De que se asocian a Mm. déficit atencional y todo eso, de esa Por eso sobrecarga decía, de estímulos, ¿no? claro, por eso decía cómo tiene que ser usada, ¿no? La tecnología en sí no es buena ni mala, depende de cómo el ser humano la use. Por ejemplo, el ser humano en su proceso de crecimiento, de evolutivo, de adquirir nuevas capacidades y nuevas habilidades, tiene ciertos escalones, hay que graduar esos escalones. Si nosotros los salteamos y empezamos a sobreestimularlo, como hay bebés que ya están horas de pantalla, ¿no? Y lo condicionamos, hacemos un tipo de condicionamiento con la tecnología desde un celular, cuando el niño todavía no se percibe a sí mismo, como decíamos hoy, todavía no tiene conciencia de él en el mundo, no se separa todavía capaz de lo que es él y su mamá, cuando ya de repente está con un celular. Nosotros desde la educación lo que vemos, en eso que hablábamos de la inteligencia, una cosa bien notoria que se ve, es que los niños actualmente tienen mayor dificultad para elaborar estrategias de resolución de problemas. ¿Tá? Y en eso va el desarrollo de la inteligencia y va el desarrollo también potenciar la creatividad. Es decir, somos todos creativos. Ahora, algunos tenemos más posibilidades de desarrollarla que otros. ¿Por qué? Porque el entorno es más propicio o porque los estímulos son más adecuados. Y no estoy hablando de posibilidades económicas o porque nosotros que somos muy jóvenes, pero tenemos algunos años que hemos pasado ya eh, por nuestro proceso y el proceso de muchos otros, el proceso de aprendizaje, notamos que de repente antes los chicos jugaban con un trocito de maderita o jugaban con lo que tenían. Los juguetes no eran tan sofisticados, no eran programas que estimularan sensorialmente tanto y sin embargo elaboraban mucho más. ¿Por qué? Porque de alguna manera asociaban, les permitía desarrollar la imaginación, hacer jugar como sí, que es muy importante en el desarrollo también afectivo, ¿no? Que estimula también la inteligencia. Entonces, de Y repente aburrirse, vemos, chicos, la importancia, y también aburrirse, porque no tengo la tecnología, la pantalla que tengo eso todo el tal tiempo, cual, y eso también te lleva, ¿no? A la a pensar, imaginación, la creatividad, a ¿no? Y generar el hábito de pensar, de tener un tiempo para pensar. Tiempo libre. Nosotros vemos de repente en estas ferias que hay tecnológicas, en educación, que a veces la experiencia de los chicos del campo o que no son de la ciudad, son tan ricas y a veces tienen muchos menos medios económicos. ¿Y por qué? Porque de repente tienen algo muy importante, tienen tiempo de ocio que es necesario en el ser humano para crear, para innovar,
tienen la necesidad, porque para crear e innovar, la necesidad es necesaria. Todos los grandes inventos surgieron de una necesidad, ¿no? Yo no tengo tal aparatito y bueno, ¿cómo me le ingenio? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo lo perfecciono? ¿Y cómo lo puedo hacer mejor? Y bueno, aquel que pensó en vender o en hacerlo algo más grande, un proyecto más ambicioso, más de mayor alcance, lo perfeccionó más. Pero empezó con un sueño, empezó con la imaginación, empezó con una necesidad. Y a veces a los chicos los bombardeamos, no respetamos que surja el momento de la necesidad, sino que un poco los invadimos antes de que ellos manifiesten la necesidad. Yo no quiero acaparar la charla, pero hay una cosa que es bien clara, que ojalá se las pueda transmitir de esta manera. Cuando nosotros los maestros enseñamos las operaciones, las estructuras sobre todo multiplicativas, es decir, división y multiplicación. Antes nosotros íbamos a la escuela y la maestra, el maestro nos enseñaba el algoritmo. Bueno, la técnica operatoria es esta. No nos enseñaba el sentido, no nos enseñaba el propósito, no nos enseñaba estrategias de cómo hacerlo diferente. Era un patrón solo, es así y no hay otro. Entonces, con eso nosotros no favorecemos la creatividad. El niño después no genera otras alternativas artesanales, otros procedimientos artesanales. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a enseñar? Empezamos a enseñar diferente. Primero, a generar espacios donde el niño, cada uno se sienta en la libertad de crear estrategias artesanales. Después, una puesta en común, a ver cómo lo hizo Juancito, cómo lo hizo Pedrito, cómo lo interpretaste, cómo lo entendiste. Hay aquel que no lo había pensado. Eso a mí me da otra idea de hacerlo de otro modo que no es ni la de Juancito ni la de Pedrito. Entonces ahí está un poco lo que tú decías, Waldemar. Tú hablabas de la experiencia como inspiración de la creación, ¿no? Que es también un estímulo. A mí me pasa que cuando leo un libro, mi cabeza vuela. ¿Por qué vuela? Porque lo que me está presentando, yo me lo voy ideando, pero a mí me inspira para hacer otras cosas que no están en el libro, y que me dan mucho entusiasmo y muchas ganas de probar. Entonces, eso es la inspiración. Lo que tú hablabas hoy es la Claro. inspiración, la experiencia como inspiradora de procesos creativos. Entonces, en esto de lo que yo decía de la operación, primero, si nosotros agotamos la instancia creativa, ¿tá? Si no damos lugar a que los chicos experimenten procesos artesanales, hoy uno, mañana el otro, y le vamos graduando las dificultades desde un conflicto cognitivo, pero adecuado tenemos que tener oído y olfato, ver por dónde están pasando sus temas, dónde está el obstáculo, cuáles son sus saberes, porque tenemos que conocer cuáles son sus saberes porque siempre partimos de saberes. Y con esos saberes, ellos tienen que resolver algo, ¿no? Algo diferente, un poquito más. ¿Por qué? Porque si el conflicto cognitivo coincide con los saberes, no le enseñamos nada, no aprendieron nada. Entonces, tiene que desencajarlos, tiene que generar desequilibrio. Ese es el conflicto cognitivo. Pero yo no me puedo ir a un plano donde deje al niño sin saber, o sea, sin herramientas para elaborar esa estrategia de resolución. Entonces, tengo que saber muy bien qué sabe cada niño. ¿Sí? Por eso la propuesta, hay mucho pienso. A veces parece muy sencillo, pero hay mucho pienso. Y bueno, y después que el niño realiza todo ese proceso artesanal de elaboración de estrategias
hoy es una, mañana es otra, que Juancito lo hace de un modo y el otro lo hace de otro modo y el otro de otro. Eso genera estímulo, genera imaginación, genera creatividad, innova y después sí vamos pasando poco a poco a otros procesos, paulatinamente. Y ya le vamos dando forma hasta llegar de repente al algoritmo. Claro. Entonces, no, si nosotros vamos el camino más rápido al algoritmo, como nosotros lo hacíamos en esa época, nuestros maestros fueron excelentes, divinos, bárbaros, pero bueno, en esa época era Sí, así. como decías, te decían esto es así, ni entendías ni para qué servía de repente, No ¿no? entendía fracciones, Yo creo que no la entendía. clave está ahí y creo que los cambios en el sistema educativo se están dando como por ese lado, en el que a los chiquilines se les da como la posibilidad de saber para qué me va a servir esto. Porque antes era como el discurso de, bueno, esto te va a servir para más adelante, pero como que nunca terminaban de entender o terminábamos de entender para qué era que nos iba a servir y para qué era que lo íbamos a usar. Creo que en esto de, por ejemplo, de la enseñanza basada en proyectos, que parte de una necesidad de entender determinada cosa y de un cuestionamiento que se hace en los chiquilines, y bueno, y ahí sí, como personas que trabajan en la educación, creo que nuestra labor es como brindar eh, como posibles flechas o ir guiando el camino para que ellos mismos lleguen a los conocimientos de las cosas y el acompañar a los chiquilines en el aprendizaje me parece que es más nuestro rol que el que era quizás antes, que era impartir el conocimiento y brindarles nuestros conocimientos. Y creo que esa parte de la necesidad de, y de que todos los grandes descubrimientos y los grandes aprendizajes surgen a partir de una necesidad, me parece que también el rol de la gente que trabaja en la educación es generar esa necesidad en algún punto. Como, bueno, esto lo vas a necesitar para esto, o hay una situación que no podemos resolver, busquemos, creemos, inventemos. Y Sí, creo que siempre, ese es el siempre intentamos estímulo. que sea un poco surgido de sus intereses. Nosotros, que estamos del otro lado del mostrador, más Porque o estén menos motivados. sabemos por dónde anda la Eso, Vamos cosa, claro, pero guiando, eso va por el claro, lado de la motivación, ¿no? Que es claro, importantísimo. Digo, de los para que mecanismos ellos realmente se estimulen, ¿no? claro. Se apropien. Y si ellos están motivados Pero y trabajando en un proyecto, por ahí están aprendiendo cosas que ni se dan cuenta que están aprendiendo, ¿no? Yo pensaba, este año, por ejemplo, nosotros trabajamos un proyecto de, este, cuando trabajamos con los científicos y las distintas fuerzas del universo, no sé qué, la fuerza de gravedad, una de las fuerzas fundamentales del universo, y terminamos haciendo un proyecto en Scratch, que es el programa que utilizan los chilines en las ceibalitas para programar, donde terminaron haciendo una simulación de una caída libre, ¿no? Entonces fue todo un proyecto que primero empezamos experimentando de tirar la bolita acá, viendo, midiendo con el celular, y después lo fuimos agregando una pata tecnológica, y para eso tuvieron que aprender de matemática, para ver cómo la velocidad va aumentando, acercando conceptos de velocidad, aceleración, como un montón de cosas que por ahí digo, "Pa, pero estas cosas yo me acuerdo, las aprendí en primero de facultad, ¿no? Cosas sí, que para bueno, mí, o sea, se va dando como natural y creo que esa forma de aprender te fija mucho más los conocimientos, ¿no? Y también Este, como de manera constructiva, ¿no? Como que vas elaborando, trabajando sobre conceptos previos, que los traes, que los retomas, que los pones a la luz, y en base a eso como que vas agregando mm, como dificultades o desafíos o situaciones a resolver que motivan a que digamos, se enfoque la persona en el aprendizaje de esas cosas, ¿no? La motivación es re importante, digo, mm, es muy tiene que ver con los importante. mecanismos descendentes del sistema nervioso de control de la atención, ¿no? Del interés por lo que se está haciendo, y bueno, y a su vez van digamos, hasta afectando hasta la percepción, que en definitiva, no es como sacar una foto como que fuera con el celular, que todo lo que está ahí, luego en la pantalla, digamos, en la computadora o en la memoria celular, sino que lo que está en el mundo, lo que se toma del mundo, depende de qué preguntas se le esté haciendo, ¿no? Entonces ahí lo importante que es eso, ¿no? El control descendente, que tiene que ver con qué pregunta le estoy haciendo yo al mundo en base a los intereses que yo tengo para resolver un determinado problema, por ejemplo. Claro. Eso que decía Eugenia con respecto a la BP,
En realidad no es nada novedoso, los maestros lo venimos No, trabajando hace sí, ya mucho, ya del programa del 2008 se viene trabajando de esa manera. Habrá, sí, habrá algún maestro que no lo haga, como en todas las excepciones, como la hay en todos los campos del conocimiento. Con respecto a lo que dice Waldemar, a veces asombra la falta de curiosidad de algunos niños. Es que nacieron también en una época donde parece a veces haber más respuestas que preguntas. Y la importancia de la pregunta es vital, ¿no? Y nos tenemos también, esto dentro de las reivindicaciones de la profesión, el docente, para poder enseñar como merecen los alumnos, una transformación importante que debiera darse es que el docente tenga que trabajar con un grupo solo, tener otros espacios, porque el docente tiene que ser un creativo, tiene que tener espacio para decantar las ideas, para hacer esas preguntas investigables, esas preguntas que realmente son mediatrices de los temas, que son neurálgicas, que son bueno, enseñamos, ¿no? Hoy por hoy los niños tienen saberes, siempre el ser humano tiene saberes. Cuando un niño ingresa a educación inicial, cuando un niño, aunque tenga 4 años, 3 años, tiene saberes. Los maestros siempre partimos de ahí, de los saberes del niño y de los saberes del niño que construimos. Porque si hay un vacío, desde un vacío conceptual no podemos enseñar nada, ¿no? Pero también cambió esa óptica. Es decir, en el paradigma anterior, el maestro era la fuente de conocimiento y lo importante era la transmisión. Hoy por hoy, el conocimiento es más horizontal, es más democratizado. No necesitamos un maestro para que nos imparta conocimiento, porque googleamos y encontramos todo lo que necesitamos. Con mayor o menor rigor conceptual, encontramos todo lo que necesitamos. Ahora, ¿qué puede aportar el maestro? El maestro tiene que aportar, Guía. ser la una guía. estratega él, ser un creativo, poder pensar esas propuestas problematizadoras, como decía Roland, problematizar a los alumnos, ¿verdad? Estar allí, o sea, muy atento, tiene que estar muy atento al proceso, poder estar con el alumno, escuchar cuando trabajan en equipo, qué dificultades se le plantea, qué comentarios hace entre uno y otro. Y por eso los grupos tampoco pueden ser tan numerosos, no tendrían que ser tan numerosos. Una verdadera transformación tendría que pasar por grupos, no más de 15 niños, 15, porque hoy por hoy la problemática social, económica, etcétera, es mucha, es muy vasta. Estamos trabajando también con niños integrados, que es lo inclusivo, en una propuesta inclusiva. Y bueno, y hay que atender toda esa Diversidad. universidad de Diversidad, ¿no? aprendizaje. En realidad es Claro, como neurodiversidad, sería un concepto claro. que está Lo que usando. nosotros llamamos el DUA, ¿no? El diseño universal de aprendizaje. Hay Ujú. mucha diversidad de aprendizajes para muchas formas de aprender. Saber que no todos hacemos el clic en el mismo momento, de la misma manera. Saber que no siempre que enseñamos, aprenden. ¿Y de qué? ¿En qué va eso que aprendan? Y va en eso, en la necesidad. Capaz que vamos, ¿no? Como la obra de arte, damos golpecito y está la piedra en bruto. Y de repente un golpecito devela toda una obra de arte realmente, que sea en el momento justo, que hagan el clic, el insight, ¿no? Ese es el día que a ese niño lo que pasó lo necesitó, le dio una respuesta, o él obtuvo una respuesta, mejor aún, él la construyó. Pero para eso tiene que haber otros ámbitos desde otros lugares, fomentar, Waldemar, como ustedes están haciendo en el espacio Brújula, la curiosidad,
espacios de pensar, de salir de ese aturullo de que voy para acá, voy para allá, de que voy apurado a todos lados, de que no, que los hemos Y, metido a los niños en un mundo que no le es propio, porque el niño necesita tiempo. no, y cuando decías, que tomé nota acá, la importancia de las preguntas, ¿no? Eso que decía que hay más respuestas que preguntas, ¿no? O sea, mucho del trabajo de este año, bueno, incluso el nombre de nuestro espacio lo tomamos según la anécdota esa, ¿no? Y también volviendo al tema de Einstein, eh, que en un regalo de cumpleaños, que lo hacemos en parte de la obra que hicimos este año, ¿no? Que el padre le regala una brújula y él se pregunta, ¿no? ¿Qué fuerza invisible hace que se mueva esta brújula? Eso que decías, ¿no? De repente, una pequeña cosa hace aparecer el diamante en La bruto, ¿no? O magia, sea, la la magia, magia. claro, ¿no? La ¿Qué magia es eso que es el... es hermosa, es lo máximo que uno puede aspirar, eso no hay sueldo que te lo pague, aunque Claro, necesitamos el sueldo, pero no hay sueldo que te lo pague porque cuando tú ves el niño, ¿no? Esas caras que yo te mandaba a la foto, con ese interés, esos ojos, esa claro. interrogante que ellos tenían en su mente, que cómo miraban a Einstein, cómo miraban, ¿no? Y ellos totalmente interesados y descubren algo o, ¿no? Encuentran una respuesta, eso es invaluable, no tiene precio. Y ahí lo otro que había notado era como la importancia de fomentar o que los niños puedan ver eh, todas esas cosas en edades lo más tempranas posible, ¿no? Y ahí capaz que le tiro la plata a Marita, ¿no? Sobre la importancia, o sea, en el cerebro, en esas edades más tempranas, es cuando el cerebro está más moldeable, ¿no? Y las cosas más importantes van a pasar en esa etapa, ¿no? Sí, Capaz que ahí no podés contar un sí, poquito más ahí. sí, sí, claro. Interesantemente, el cerebro que se forma en el desarrollo, cuando se forma, tiene, en realidad tiene muchísimas más neuronas de las que realmente tenemos después en el resto de la vida. Y hacia, digamos, después del nacimiento, en el correr de la vida, es como que se van perdiendo algunas neuronas y se pierden aquellas neuronas que justamente son las que no llegan a contactar al blanco al cual tenían que llegar. Entonces, cuando se forma el sistema nervioso, se forma como un excedente de neuronas y esas neuronas se van a estar buscando entre sí y incluso buscando a otros órganos efectores como los músculos, las glándulas, los órganos de los sentidos, de modo de empezar a formar redes. Entonces, la formación de las redes neuronales, el de haber contactado cada neurona con el lugar hacia donde ella tendría que contactar efectivamente, es como que le dan, como que refuerzan a esa célula. Y al reforzarla, la están como ayudando a persistir. Y las neuronas que no tienen, o sea, que en el desarrollo no llegan a contactar a las neuronas, a otras neuronas que tenían que contactar, o no llegan a contactar al músculo que tenían que contactar, o no llegan a contactar a las células epiteliales, esas se mueren. Entonces, es todo un proceso que ocurre durante la vida postnatal y el cerebro, que en sí es también como otras partes del organismo, tiene una capacidad que se llama la plasticidad, y la plasticidad tiene que ver con la capacidad de cambiar frente a las circunstancias cambiantes. Entonces, esa capacidad de cambiar, esa plasticidad que tiene este nervioso, va desde lo más pequeño, ¿no? Como cambios, por ejemplo, en las proteínas que están en las membranas de las neuronas en el lugar donde una contacta con la otra, llaman sinapsis. Eso puede cambiar, o sea, cuando hay un diferente tipo de activación de la comunicación entre las neuronas, eso puede generar cambios a nivel de receptores de membrana, de proteínas de membrana, que afectan la respuesta de una célula frente a las señales que vienen de la otra. También puede cambiar en cuanto digamos, a la estructura de cada neuronita, es decir, cuántas ramitas tienen y cuántas pequeñas ramitas terminales tienen para justamente poder recibir más o menos información de otras neuronas. Y Y puede eso llegar, es, perdón, sí, ¿puedo hacer una pregunta? Y eso es claro. como multifactorial, digamos.
Se, Sí, sí, se eso es estimula, digamos, multifactorial. factores ambientales, biológicos, alimentación, o de qué depende como esos Depende de muchos, cambios. depende de muchos factores, ¿sí? Y lo interesante que un poco vinculado al tema general que estamos hablando, esa capacidad de las células de generar contactos, de que esos contactos entre las neuronas que llaman sinapsis puedan cambiar, es decir, que sean plásticos. Pero no solamente eso, sino que también puedan cambiar la cantidad de neuronas. Y ese es el grado máximo de plasticidad que tiene el sistema nervioso. Todos esos factores se han visto que están afectados o que están involucrados en la inteligencia. Es decir, cuando se estudian, por ejemplo, los genes que tienen que ver con la inteligencia, que no es algo muy fácil de estudiar, porque en realidad la inteligencia se sabe que involucra muchísimos genes, alrededor de 1000 genes por lo menos, pero se ha visto que si uno ve qué relación hay entre esos genes que tienen que ver con la inteligencia, no es que haya un gen, sino que hay muchos, es multigénica, pero sí se ha visto que tienen que ver con la plasticidad, con la formación de la sinapsis, con la formación de nuevas neuronas. Entonces, esas capacidad que tiene el sistema nervioso y que es muy importante en el desarrollo, en la vida postnatal temprana, en la infancia, se va perdiendo a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, el momento, como decía Waldemar, que digamos, óptimo para promover el aprendizaje, es justamente cuando esos mecanismos que tienen que ver con la plasticidad están muy desarrollados, muy activos, muy importantes. Creo que un Sí. ejemplo Mm. muy, muy claro pasa con los idiomas, ¿no? Que cuanto más chico sos para aprender un idioma, mejor. Yo incluso había leído hace un tiempo que, o sea, cuando el bebé nace, o sea, puede aprender cualquier idioma y su capacidad auditiva de reconocer los distintos fonemas, digamos, es la misma, si ruso, cualquier idioma. Pero después con el tiempo, como que el reconocimiento de determinados fonemas se va perdiendo. Y eso ya no, Claro, porque no claro. los usaste Ujú. y eso, y es muy difícil que los puedas adquirir después, ¿no? Sí, lo interesante además que el hecho, por ejemplo, de aprender más de un idioma es una de las características que ha visto que tiene que ver con la capacidad de recuperación del sistema nervioso frente a lesiones. Entonces, se ha visto que digamos, si durante la vida es como que entrena más al cerebro, ¿no? Genera más conexiones sinápticas, genera más trabajo, digo, más desarrollo, digamos, del sistema nervioso. Y, por ejemplo, en el caso de los idiomas, esa es una de las características, el aprender más de un idioma es una de esas características. Cuando hay lesiones del sistema nervioso, se ve que la recuperación es mejor que en personas que no han desarrollado esas capacidades cognitivas. ¿Sí? Entonces, se habla de alguna manera como una especie de capital cerebral que uno genera a lo largo de la vida con el aprendizaje, y cuanto más cosas uno aprenda, más apto está ese sistema nervioso para enfrentar distintos tipos de agresiones, de lesiones. Mm. A Ahora, veces ah, perdón. No, no, dale, dale. no, el tema a veces se piensa que es muy sencillo para el ser humano hablar, aprender el idioma madre, idioma natal, y una segunda lengua también genera otra forma de pensar. Cuando nosotros tenemos adquirida una lengua mínimamente, porque la lengua no es solo oral, no es solamente hablarla, sino integrar un sistema de signos y de Mm. significados. Entonces, también es otra forma, porque tienen otras reglas gramaticales y genera otra forma de pensamiento. Pensar, Ujú. realmente incorporarlo, realmente poder ser casi un nativo de una segunda lengua, es poder pensar también, por eso decía, creo, Marita, que desarrolla otras partes del cerebro. Como en alguna medida también se ha dicho cuando escribimos en cursiva, que desarrolla otras partes del cerebro que no es como ahora que todos los niños escriben en imprenta,
Bueno, ¿qué pasa con la cursiva? Y otra de las cosas que a veces los papás subestiman es los procesos de la lectura y de la escritura. Son procesos muy difíciles, muy complejos, ¿verdad? Que a veces los papás dicen, dale, dale, y si no, recurren a otros métodos menos ortodoxos, lamentablemente. Y bueno, y hay que ver que un montón de procesos se den simultáneamente y puedan estar funcionando en forma óptima para que realmente obtener el resultado, ¿no? Sí, y ahí creo que también la Intervi- importancia de los tiempos de cada uno, ¿no? Eh, recuerdo a principio de año cuando estábamos planificando esto de que íbamos a trabajar con Einstein y aprendiendo sobre su vida y eso, recuerdo que una de las cosas que me llamó la atención, este, que decía en su grafía era como que le había como costado bastante tiempo, o sea, había sido como mucho más lento que el resto para empezar a hablar y otro tipo de, como que, entre comillas, dificultades que por ahí capaz que podrías pensar, ¿no? Y terminó siendo un genio, digamos. Entonces, ¿no? O sea, como eh, en esos procesos los tiempos de cada niño y también la dificultad para el maestro de poder tener en el aula, ¿no? O sea, un montón de chiquilines con cada uno con esos tiempos y que no es que uno de repente sea más inteligente que el otro, sino es que están como en distintos tiempos, digamos, ¿no? Inteligencias múltiples, Mm, diferentes tipos de inteligencia. Todos somos inteligentes, pero tenemos diferentes niveles y diferentes aptitudes para determinadas cosas. Y bueno, y eso, algunos también tienen, como dijimos hoy, diferentes formas de aprender. Algunos aprenden moviéndose, otros aprenden hablando, otros aprenden trabajando con el cuerpo o con el movimiento de otra manera, bailando o danzando o expresándose corporalmente. Hay chicos muy introvertidos que aprenden también moldeando, yo qué sé, no sé. El tema es reconocer, una de las cosas que hoy hablaba Eugenia, ahí están los estilos de aprendizaje también y cómo las épocas han cambiado. Una de las cosas que en lo personal yo trabajo hace mucho tiempo y ahora está en boga acá, es el tema de la metacognición. La metacognición eh, en realidad nació hace muchos años de forma casual a través de una psicóloga que fue solicitada en Estados Unidos para analizar en un colegio los procesos de aprendizaje de la lectura sobre todo. Y bueno, y ella, eso que era un trabajo puntual, se fue motivándose tanto y profundizándose tanto que llegó a un estudio de 30 años que en realidad es reconocida por generar justamente la importancia de esto, ¿no? La metacognición. Entonces, cuando yo voy a un lugar y me dicen, ¿no? ¿Para qué yo voy a estar ahí? ¿Qué es lo que voy a escuchar? Yo ya tengo una intencionalidad, tengo un propósito. Ya mi cerebro se enfoca desde ese lugar, ¿no? Tengo toda una predisposición a lo que diga o lo que hable, ya va a estar en ese sentido. Hay un propósito. Eso a veces los maestros lo obviamos a los niños. Y bueno, y no siempre hay que obviarlo. Es decir, es importante o al inicio o después, ¿verdad? Que ellos conozcan los procesos, ¿no? Los propósitos y también en qué son, qué fortalezas tienen, qué cosas están a reforzar, cómo ellos van realizando el proceso, cómo van realizando el proceso en forma individual, los logros que van teniendo, porque a veces los conceptos son, tienes que mejorar en escritura, pero hay muchos aspectos en la escritura, muchísimos aspectos. Entonces, ¿en qué de la escritura? Y los papás tampoco son técnicos, no son especializados. ¿En qué de la escritura? ¿Es en la estructura, en la cantidad, en la calidad de la información?
¿Es en la gramática? ¿Es en la ortografía? ¿Es en la coherencia? ¿Es en la cohesión? O sea, ¿en qué? Hay un montón de cosas. Entonces, la adecuación al tema, la pertinencia, ¿verdad? Que se me dé una consigna y yo responda con pertinencia. Entonces, bueno, todo eso que hace que sea un montón de cosas que están ahí rodando, a veces necesitamos ser más específicos y que el niño vaya conociendo su proceso. Eso le va dando seguridad, ¿tá? Le va dando autoconocimiento, él va viendo si va avanzando en su proceso, qué cosas le hace falta acentuar más. Entonces digo, por ahí es la cosa, ¿no? Sí, Y y valorar sus logros, ujú. perdón, No, y no, valorar sus logros para seguir aprendiendo, ¿no? Perdón, Marita. no, perdón tú. No, que simplemente iba a acordar que eso de que es el autoanalizarse y el verse a sí mismo como un sujeto de aprendizaje, ¿no? De todo lo que tú decías, el valorar, el ver en qué estoy, en qué aprendí, qué no aprendí, cómo estoy aprendiendo, qué cosas están poniéndose en juego. Eso es fundamental de la metacognición. Y también como tal, como metacognición, también es fundamental del pensamiento crítico. Y eso también es la inteligencia, ¿no? Entonces, como que todas esas cosas están todas relacionadas entre sí, nada más eso quería acotar. No, y que también creo que también como otra vez, como personas que están en la educación y que participan como educando a niños, como que también lo necesario que es el monitoreo y el feedback también en un principio, como para que ellos después puedan generarse sus propios, Retroalimentar. van generando, claro, porque uno va al principio como marcando determinada, yo trabajo en clínica y tengo sesiones de 45 minutos, ¿no? En las que, digo, trabajamos en eso de, bueno, hoy vamos a trabajar en esto y en esto, bueno, trabajamos, después evaluamos cómo nos fue, qué aprendimos, cómo pudimos mejorar y etcétera. Y en realidad llega un momento de los chiquilines y del tratamiento que yo he visto que lo empiezan a hacer solos. Entonces, creo que también como eso del modelar Autonomía determinadas también. cosas, a ellos les permite como incorporar y estimula también el pensamiento creativo, porque ellos en realidad empiezan de alguna manera, después del modelado, a empezar a ser críticos con las cosas, primero con las cosas que se les enseñan y después con cómo se les enseñan determinadas cosas y empiezan a generar conciencia de qué cosas bueno, eso lo he visto más en adolescentes, pero en qué cosas cómo pueden estudiar mejor, cómo les quedan mejor los pensamientos, porque uno trata de impartirles, por ejemplo, no sé, trabajando técnicas de estudio, bueno, trabajamos diferentes y vamos viendo cuál se adecua más a tu modelo de aprendizaje. Y ellos mismos después como que van tomando esto de acá, esto de acá, esto de acá, como que quizás el rol es como mostrarles, ir monitoreando y ver que ellos vayan absorbiendo o poniendo de su parte y de su forma, ¿no? Que muchas veces no son las formas en las que nosotros lo hubiéramos hecho o en las que nosotros hubiéramos querido. Eh, que creo que eso también es importante como para generar y para estimular el pensamiento crítico, las opciones, la apertura de como otras formas de... Hay que ser muy creativo en los recursos, ¿no? En los recursos y en la propuesta. Es decir, irlas alternando para llegar a todos. Pero el pensamiento crítico, digamos, creo que la finalidad de la educación es formar el pensamiento crítico, justamente. Eso es la síntesis de todo. Porque nosotros ahora que estamos haciendo evaluaciones finales de todo el proceso, vamos a una pregunta concreta y la respuesta de ellos genera a ver si ellos se apropiaron de todo el proceso, ¿no? Hoy decíamos, les pongo un ejemplo muy chistoso, capaz. Nosotros este año hicimos una huerta. Estamos desde marzo con el tema de la huerta. Que hicimos la bonera, que hicimos el cajón de plantado, que experimentamos con el suelo, que observamos el suelo, que experimentamos, hicimos un montón de experimentos. Bueno, pasamos la bonera al cajón de plantado. Vimos que queríamos plantar, plantamos, estamos tontos. Era más fácil ir a comprar 1,5 kilos de tomate y comérnoslo. ¿Por qué no hicimos eso? Entonces, hoy la pregunta fue, ¿por qué es mejor
comer los alimentos de la huerta que de repente ir a comprarlos al supermercado. Entonces, de las ventajas que ellos anunciaron, ahí salió la importancia del proceso, ¿no? Del proceso, de todo el proceso. En definitiva, el pensamiento crítico a lo que apunta es, bueno, a que ellos puedan pensar por sí mismos, discriminar, leer entre líneas, que esos mensajes que vemos que nos bombardean desde la prensa, desde la opinión pública, que ellos puedan discernir, puedan discrepar, tengan ciertos tipos paulatinamente, ¿no? Y a su alcance y a su nivel. Con respecto a lo que decía Waldemar de Einstein, la historia de Einstein es muy ilustrativa. Él es echado de la escuela, de una escuela tradicional, a los 4 años lo echan, lo sacan de la escuela, no lo quieren en la escuela porque él se mueve demasiado. En un momento que la escuela tradicional era banco fijo, quieto, el alumno no preguntaba, el maestro era expositivo 100%, solamente podía levantar la mano para decir, pedir ir al baño, y bueno, no era un niño conveniente, entonces lo apuntalaron como raro. De raro, raro no era, era un genio. Y más cuando cuestionaban cosas por ahí, supuestos de la época, ¿no? O cosas que por ahí ya en la mente de ese niño tan inquieto, ¿no? El maestro le decía, no, mejor no pregunte esto y cállese y quédese ahí. Claro. Tenemos el otro ejemplo de Edison, ¿no? Que después inventó la electricidad. Entonces, un día el maestro le manda una cartita a la mamá y él todavía no sabía leer. Entonces la mamá, una genia la madre, lee la carta y dice, mamá, ¿qué dice? ¿Qué te mandó a decir el maestro? Su hijo no necesita ir más a la escuela. Es un genio, es increíble, sabe todo. A partir de ahora, que se quede en casa, entonces que, bueno, y guardó esa carta la mamá. La, la, la historia cuenta que cuando muere la mamá, allá al tiempo, él descubre esa carta, ya hecho un hombre. Y lo que decía la carta diferenciaba mucho de lo que la mamá le había leído. En realidad también había sido expulsado de un sistema, ¿no? No lo mande más porque su hijo molesta, porque su hijo se mueve todo el tiempo, es insoportable. Pero la madre le dijo, desde los ojos de la madre, él era un genio, y bueno, y llegó a ser una genialidad. Entonces, cuando hay una cosa en todos estos procesos de educativos, que es creer en que, eso que decía Panita hoy, en el sujeto de aprendizaje, ¿no? Sujeto de derecho, que el niño creer que realmente son capaces. Eso es lo más maravilloso que podemos darle como regalo a la otra persona. Creer que él es capaz. Más en estos momentos que a veces la sociedad y a veces la dinámica familiar no da mucho lugar a reforzar la autoestima, no se educa en autoestima, que es un debe importante de los niños, ¿no? Eso, la falta de autoestima. Pero realmente él, bien estimulado, llegó a lo que llegó. Y bueno, Yo tenía, terminá que después tengo una pregunta que une un par de cosas capaz que habías dicho, Susana, con algunas de las cosas de Marita que, como para redondear eh, alguna idea. sí, sí, no, lo que iba a decir, la reflexión de Einstein, ¿no? Después que él descubre y innova y yo qué sé, y que ya es declarado como un genio, él dice esto tan maravilloso. Dice, la genialidad es un 1% de talento y un 99% de trabajo. Creo que eso resume todo. Sí, como la creatividad y los famosos momentos de eureka ahí, ¿no? De Sí. las 10.000 horas supuestamente de esfuerzo. Pero aún así es un 1%, o sea que el trabajo, que no porque seas inteligente, o sea, seas muy inteligente, seas muy creativo, con eso vas a lograr todo, ¿no?
sino que necesitas trabajar todo eso. Y yo lo que tenía anotado acá, un par de cosas que comentaron que me parece que puede estar bueno profundizar alguna cosita, es, por un lado decía Susana, ¿no? Cuando das como ese feedback, ¿no? De la escritura, que hay que mejorar esto o aquello, pero no es la escritura, es determinada parte, ¿no? Y que decías que de repente, bueno, pero ese mensaje de repente lo va a recibir un papá, una mamá que no es tan técnico, ¿no? Entonces, eh, la importancia de tener como un sostén, un apoyo, ¿no? O sea, no solo va en esos genes que decía Marita, ¿no? De que hay determinados genes que se conocen, que predispone a la persona para que sea, entre comillas, ¿no? Más inteligente, sino como esto multifactorial y cómo todo el contexto puede influir muchísimo, dejando a una persona por ahí que genéticamente podría ser un Einstein y está ahí, está opacado, digamos, porque eh, le faltan un montón de recursos, o sea, de apoyo, el contexto no, lo termina como haciendo que ese diamante no luzca, ¿no? Por ahí entonces, Marita, no sé si hay estudios en cuanto a eso, em, de repente eso, ¿no? De la inteligencia, qué tanto influye los genes, el contexto. O sea, sé que a nivel de psicopatía y de la genética de la psicopatía hay estudios donde de repente cuando gemelos que se han dado en adopción a distintas familias, ¿no? Y que se sabe que también que los psicópatas, perdón, la psicopatía, que hay determinados genes que la predisponen, ¿no? Cómo de repente uno termina eh, em, siendo psicópata o teniendo determinadas actitudes psicópatas y el otro como que quedan capaz más ocultas porque fueron más controladas por el contexto que lo pudo contener más, ¿no? Entonces, de repente si a nivel de la inteligencia este, también se sabe, digamos, de cómo funciona esa Y en interacción. realidad lo que yo he bichado así sobre inteligencia es que en realidad el componente genético es importante, pero no es el único. Y hay múltiples factores que hacen después es como todo, al desarrollo de las potencias. Es decir, uno puede tener una potencialidad, que es eso lo que uno hereda, pero esa potencialidad, de acuerdo al contexto, se puede expresar más o menos. Entonces, por eso no es solamente la herencia lo que importa, sino también todo lo que ocurre después para que eso que se heredó se pueda expresar o no, o se pueda expresar más o menos. Entonces, el asunto es que no se sabe bien, en realidad, Pesa más. claro, como todas las funciones cognitivas en realidad, y la inteligencia que es como una especie de conjunto de funciones cognitivas al servicio de, bueno, eso, de poder aprender, de poder pensar, de poder tomar decisiones, poder todo eso, en sí todavía no se sabe cuál es el mecanismo que realmente está por detrás de eso. O sea, todavía no, hay un salto entre lo que pasa en el cerebro y las funciones cognitivas, y ese salto entre una cosa y otra, de un nivel al otro de complejidad o de organización, todavía no se conoce cuál es, o sea, qué es lo que está pasando, o sea, cómo pasamos de cerebro, que son una estructura biológica formada por células, que a su vez están formadas por macromoléculas o moléculas, átomos, qué sé yo, cómo pasas de ese conjunto de células organizadas en circuitos a una función cognitiva. Ese salto todavía es un misterio. Entonces, y en sí, cuando se habla de inteligencia y se trata de pensar en los distintos niveles de complejidad del sistema nervioso, uno puede ir desde lo más grande, de partes del cerebro, y en realidad se ha visto que muchísimas partes del cerebro están involucradas en el desarrollo de la inteligencia. No hay una región del sistema nervioso, ni dos regiones, sino que hay muchas regiones que están involucradas. A su vez se ha visto que, si vamos a lo que es la estructura interna del tejido nervioso, bueno, importa tanto, digo, dentro del sistema nervioso se hablan de como dos grandes zonas, ¿no? La sustancia blanca y la sustancia gris, más donde están los cuerpos de las neuronas o más donde están las conexiones que se extienden entre una zona y otra.
Y bueno, parecería ser que tanto la sustancia gris como la sustancia blanca son importantes para la inteligencia. Y si vamos a nivel de las células, bueno, tenemos 86 billones de neuronas conectadas por alrededor de trillón de contactos sinápticos y en realidad no se sabe mucho, o sea, no podemos decir estas neuronas son las responsables. Sí, parecería ser que, por ejemplo, neuronas grandes, como las neuronas, hay una parte de lo que sería la corteza cerebral, lo que cubre todo el cerebro, las neuronas piramidales se han asociado a los procesos que subyacen a la inteligencia. Este, y también se ha visto, bueno, a nivel molecular, como decíamos, bueno, genes, pero lo interesante es que los genes que tienen que ver con la inteligencia no necesariamente son genes que estén involucrados en la síntesis de una proteína en particular. Muchos son genes que no codifican nada. Entonces lo que hacen más bien es controlar la función de otros genes. Entonces es muy complejo. Y bueno, y todo eso, digamos, ocurre a lo largo del desarrollo. Y entonces, a lo largo del desarrollo, ese cerebro con esa estructura, con esas neuronas, con esas moléculas que surgen de la expresión de cantidad de genes, em, espérate, se me fue la idea, tienen esa capacidad, digamos, que va disminuyendo a lo largo de la vida de generar justamente la plasticidad necesaria para muchos de los procesos que están subyaciendo a la inteligencia. Entonces, y es durante las primeras etapas de la vida donde los factores ambientales influyen, y influyen mucho. Bueno, y en ese sentido, lo que son los padres, digo, los maestros puede ser un referente, pero también los padres son muy importantes. Se ha visto que hay estudios que dependiendo, digamos, no solamente del vínculo, sino de las expectativas de los padres respecto a los hijos, influyen realmente en el rendimiento a posteriori de los hijos, ¿no? Y a su vez el vínculo y el contacto es muy importante. Se ha visto que, por ejemplo, la deprivación materna, ¿no? Afecta el cerebro y afecta el comportamiento de las personas, no solamente cuando el niño es chiquito, lo afecta durante la niñez, durante la adolescencia y prácticamente casi la vida adulta. Se ve que hay efectos en el cerebro que, por lo menos se ha demostrado en humanos, duran hasta los 20 y pico de años y están asociados, por ejemplo, a cambios hasta en la cantidad de neuronas que se pueden generar en el cerebro y particularmente en zonas que tienen que ver con el aprendizaje como el hipocampo. Eso tiene que ver con el estudio que hacías con las ratitas, ¿no? Eso tiene que ver sí, con lo que habíamos empezado a hacer y ahora estamos retomando con Pamela de Brasil, sí, sí, justamente. Entonces, digo, ahí te muestra cómo un mismo cerebro, ¿no? puede tener un camino evolutivo o de desarrollo diferente, no solamente de acuerdo a lo que traía ese cerebro de ese ser cuando De nació, fábrica. claro, de fábrica, sino que también va a estar moldeado, afectado y modificado por las experiencias y sobre todo, pero muy Ujú. mucho, por las experiencias tempranas. Por eso es que es tan importante y no tuviera que pensar, ¿no? Lo que serían las políticas de cuidado, tendrían que estar muy enfocadas en la vida perinatal y en lo que son los vínculos afectivos, bueno, también obviamente la alimentación, el sueño, el ejercicio. Todos esos son factores que ayudan mucho al desarrollo del sistema nervioso y junto con eso a, bueno, permitir el desarrollo de las capacidades cognitivas. Sí, tal cual. En un tiempo nosotros recibíamos informes o estudios de los alumnos con el coeficiente intelectual, Mm, pelado y desnudo. Ahí era si era más inteligente o menos, mm, acorde a una escala, ¿no?
¿cierto? Y ahí veíamos una deshumanización de la inteligencia, es decir, la inteligencia andaba sola por ahí suelta. Poco a poco se pudo ir apreciando eso que decía Marita, ¿no? Que el ser humano, o sea, tenemos que tener una visión holística del ser humano, integral. El ser humano, eh, creo que lo más importante que tiene para desarrollar es el vínculo a través de de la, este, de los De los afectos. afectos, ¿no? El vínculo. Aprende, tanto es así que para aprender necesita tener cierta disposición. Yo puedo tener el alumno ahí, pero no aprende porque no está dispuesto a aprender. La mamá puede aprontar todo lo mejor, el papá, la mamá, puede darle la comida, puede darle buena comida, buena alimentación, buena casa, buen ambiente, todo, pero el niño hay que crear un vínculo, una disposición, ¿no? Que uno lo ve en los primeros días de clase, un tiempo, hasta que efectivamente se conecta. Eso se vivencia, se conecta. Hasta que no se conecta con el adulto, que es referente, ¿verdad? Y bueno, con los adultos tener esa experiencia de conexión, de afectividad, porque el niño aprende para quién. Muchas veces los papás lo mandan a la escuela y dicen, aprende, como decía hoy Eugenia, aprende para cuando seas grande ser feliz o tener un buen trabajo. En las corrientes educativas están ¿no? Las diferentes corrientes, y bueno, era educar para la vida, educar como ahora se volvió otra vez en el discurso de educar para prepararse para la vida. Bueno, no. Primero, el niño, la verdad, un niño de 6, 5 o 6 años no va a la escuela para aprender para la vida ni para trabajar. Lo que O menos le también está interesa esto es, de para ser alguien en la vida. para ser alguien. Bueno, ya es alguien Claro. desde el vamos. Pero lo que al niño le importa es ser aceptado, es agradar a su papá, a su mamá, que se sientan orgullosos de él. Entonces, cuando va a la escuela, forma un buen vínculo con sus compañeritos, ir entusiasmado, ir a un lugar donde lo tratan bien, donde pasa bien, y bueno, después el aprendizaje se produce, más tarde, más temprano, antes, después, durante, yo qué sé, en la medida que esté involucrado, pero el afecto es lo principal del ser humano. Y yo creo que todos estos procesos, que si bien son biológicos, son neurológicos, todo lo demás, el vínculo lo atraviesa, sí, conjunturalmente, porque es la impronta del ser humano. Hemos visto y tenemos experiencia de alumnos que tienen un ambiente, un entorno más favorecedor o menos, pero sin embargo, a veces aprenden mucho más, siempre y cuando, digo, económicamente hablando, ¿no? Un entorno de repente que lo favorece menos económicamente, pero si el afecto está, si el respeto está, si el niño eh, está unido, está bien vinculado, entonces tiene ganas de aprender, tiene ganas de hacer. Y a veces están todas las condiciones materiales, pero no está a la disposición porque el niño no siente vínculo con nada, ¿no? A veces, no sé, uno a veces trabaja en dos medios opuestos, desde lo material, donde uno le falta unas cosas y el otro las tiene, pero le falta lo que tiene el otro. No sé si me explico. A veces uno trabaja en dos lugares, en el mismo grado dispara, y a veces ve que no pasa por lo material, por todo ese entorno, sino por cosas más bien del entorno afectivo y de cómo vivimos y encaramos la vida los adultos que lo rodeamos, ¿no? Me acuerdo en un ambiente, en un colegio y la escuela pública, en dos cestos, ¿no? Entonces, allá terminaban en el colegio privado las clases, empezaban las vacaciones y los chicos decían, bueno, voy a viajar a Miami, a esto, a lo otro. Me decían, maestra, ¿vos dónde viajaste? Yo no viajé a ningún lado. Muy bien.
El de la escuela pública, después volvíamos de las vacaciones. Bueno, chiquilines, ¿qué hicieron? No salía a ningún lado, maestra. Me quedé dentro de mi casa, ¿no? Pero algo bueno, sí anduve en bicicleta, esto. Y después, bueno, volviendo otra vez a los chicos, al colegio privado me decía uno, sí, en realidad no descansé, no la pasé bien. Salió a lugares bárbaros, espectaculares, una semana con el papá, otra semana con la mamá, lugares espectaculares y todo, pero bueno, estoy cansado porque no paré. Entonces, no, a veces no va en el entorno de lo material las cosas, Mm. sino van en otras cosas, en los afectos, en el vínculo, en sí, obviamente, la alimentación, el darle las condiciones, las cosas básicas, pero creo Sí, que y relacionado con los vínculos, el tema del estrés, ¿no? Un poco lo que creo que exacto, también mencionabas, porque además el estrés afecta mucho también al desarrollo del cerebro. Y exacto, también niveles altos de estrés inhiben la neurogénesis, y afectan gravemente al sistema nervioso. Entonces, también, digamos, en el mundo como que a veces yo he visto en los sistemas educativos como que eso de el tener estimulación bárbaro, pero el tener muchísima actividad, el multitasking del niño, ¿no? Tampoco está bueno, porque en realidad pasa de poder tener una vida de juego y disfrute en la infancia a ser una especie de persona con muchas tareas como que fuera un adulto y sin la capacidad de poder manejar ese grado de estrés. Y ahí, bueno, el problema es que el estrés, si es agudo y es puntual, está bárbaro. O sea, la respuesta al estrés está bien, que nos permite adaptar, nos permite sobrevivir, nos permite defendernos, pero estamos sometidos a un estrés crónico, se va afectando el sistema nervioso grandemente. Y eso afecta también la capacidad de aprendizaje del niño. me Entonces, interpretaste perfecto, porque parece que es un tema que no tiene nada que ver, pero tiene sí, mucho pero que ver. tiene que ver, Capaz tiene que el pila niño que ver. ese que anduvo en bicicleta hubiera aspirado a tener algún viajecito, Pero de pero digo, repente esto lo es hizo mejor ilustrativo, porque hizo ejercicio. Entonces, obvio, pero estuvo por más lo menos, tranquilo, hizo claro, estuvo ejercicio. más tranquilo, tuvo Sí, un momento de descanso, tuvo sí, un sí, momento para él, tuvo un momento con la sí, familia para hacer otras cosas, yo qué exacto. sé. Sí, Eso sí. del aburrimiento, que yo también insisto en que los niños tienen que aburrirse para crear, para buscarle la vuelta a las cosas que realmente le interesan, para preguntarse y autopreguntarse. Y ahí de No, repente ligado con otra cosa que yo estoy investigando un poquito en el laboratorio, dado que probablemente la realidad de la sociedad ya es esta y se impone, tal vez lo que se podría desarrollar digamos, cultivar habilidades para manejar el estrés. Entonces, algún tipo de técnica, como técnicas meditativas o algún otro tipo de técnicas que permitan que, bueno, ya que eso probablemente no cambie durante un tiempo, que por lo menos no afecte al niño, a su persona, a su sistema nervioso, para garantizar de alguna manera un desarrollo mejor de su cerebro y de sus capacidades cognitivas también. Entonces, Sí, digo, creo que como está que el concepto ese de frenar un poco en un mundo que va tan rápido y que se mueve tan rápido, como que buscar las maneras de asentarnos y de... Creo mm, que los niños en esos contextos quizás les falta un poco eso, como tienen rutinas como muy ajetreadas. Mismo, independiente de las vacaciones, es esto de también voy al colegio, después voy al club, después voy a inglés, después voy a maestra particular, claro, después voy a... Y como unas rutinas eternas en las que los niños se agotan y se estresan y andan cansados y tampoco tienen como tiempo de ejercer de niños. Eh, y creo que Es, también tiene que ver con eso, que también perjudica en el algún juego es re punto importante. su posibilidad de aprender, ¿no? Porque bueno, es un justamente lo que nosotros rescatamos, o sea, los niños cuando están en clase, llamamos a los papás porque los niños quieren jugar todo el tiempo. Entonces, cuando el niño en la clase quiere jugar todo el tiempo, es porque pero no su juego. satisfacción, el niño a través del juego elabora, porque ahí puede hacer como
como si mamá cocina, como si papá decide tal cosa, como el trabajo de papá, etcétera. Entonces elabora sus conflictos con los pares, con sus compañeritos, a través del juego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No tienen espacio para ser niños, pero ya vienen condicionados desde todo nivel. Si nosotros vemos desde la vestimenta, las actividades, o sea, ya un bebé nace y prácticamente se le pone zapatito y se le pone un jean y se le pone, que puede quedar simpático, pero llega un momento en que tiene 10 años y ya se está haciendo laseado y ya se está pensando en otra cosa y cada etapa tiene su tiempo para elaborar, más allá del tiempo individual que tenga cada uno. Entonces, acelerar las etapas tanto. Cuando nosotros miramos para atrás y recordamos las cosas más lindas, ¿en qué etapa de la vida las encontramos? Las encontramos en la niñez, en la adolescencia. Entonces, eso no sé qué va a pasar a futuro porque realmente, como dice Bauman, estamos viviendo una sociedad líquida, los cambios son muy rápidos, son muy vertiginosos, no se da tiempo a esos procesos, hay un estímulo desde los adultos también que hemos entrado en unas tradiciones medio raras en algunos aspectos, que fomentamos una serie de cosas muy aceleradas en el niño. Desde el vamos, que el niño hoy por hoy sabe todo la interna hasta de las parejas que conforman, ¿no? Sus padres, que no tienen por qué saberlo. O sea, el poder estar pensando en cosas de niño y no pensar en cosas de adultos, porque ya van a tener tiempo cuando van a ser la mayor parte de su vida, van a ser adultos. Entonces, nosotros una cosa que teníamos de buena era que nuestra niñez era pensar en nuestras cosas. No estábamos pensando, no se nos daban a decidir qué se hacía de comer, no se nos daba a decidir, era los adultos quienes sabían de nutrición o sabían más, ¿verdad? Porque un niño no sabe qué va a elegir, lo que le gusta más, no lo que le es mejor. Ningún niño va a elegir la espinaca para comer. Entonces, como ese ejemplo, le damos vemos, porque continuamente vivimos, ¿verdad?, en vínculo, en relación, y vemos que los padres cada vez están menos formados y les dan a elegir ciertas cosas que no tienen para elegir, que no pueden elegir los niños porque no tienen conocimiento de esas cosas. Y bueno, eso es algo a rescatar. Edgar Morin dice que nosotros tenemos que prepararlos para un futuro de incertidumbres. Nosotros, los educadores y los papás como educadores también, nos formamos y bueno, y los educamos de la mejor manera que podemos, pero hemos aprendido antes y les enseñamos hoy para un futuro que no sabemos cómo va a ser, pero sí sabemos que va a ser incierto, que va a ser mucho más desafiante, que Y le va a sobre eso proponer. la capacidad de adaptarte rápido, ¿no? Como evolutivamente, ¿no? Ha sido una de las ventajas Sí, del ser humano sobre otras especies, ¿no? Ahí, ¿no? Y en este futuro con tanta incertidumbre, ¿no? Que está, bueno, esto ahora el tema de inteligencia artificial, que nos puede sacar de determinados trabajos, o sea, la capacidad de poder adaptarme a estos cambios sí, tan dinámicos. pero Y ahí también aparece la creatividad, ¿no? De la creatividad para reconstruirse de acuerdo a las circunstancias. De Sí, también repente, corrernos, perdón, sí, sí. perdón, perdón, sí. No, 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 no. ahí. Sí. Corrernos un poco del lugar de ser nosotros quienes los preparan, porque quizás eso podía pasar antes, pero en realidad yo veo que hay tanto rubro nuevo, hay tanta forma de emprender nuevo, hay tanta... los chiquilines están buscando sus maneras de generar nuevos roles laborales, nuevos, emprendiendo en nuevas cosas que quizás no somos nosotros eh, quienes los preparamos para eso, sino ellos quienes nos abren también y nos enseñan mucho más. Yo creo que en esto del rol
que sale, que hemos dejado a través de los años, el rol pasivo del estudiante como de recibir los conocimientos, también nos brinda a nosotros la oportunidad de mirar un poco y decir, bueno, quizás también puedo frenar un poco y quizás mi realidad laboral de trabajar 12 horas por día y sacrificar, quizás no es la única posibilidad porque las nuevas juventudes y las nuevas generaciones nos están mostrando que hay otras posibilidades de un trabajo remoto, de una capacitación en no sé qué, de las universidades virtuales, de la posibilidad de... Entonces yo creo que también hay que corrernos un poco del rol obviamente, uno trabaja en la educación y tiene que impartir determinadas cosas, ¿no? Pero eso, como quizás no somos nosotros quienes los vamos a poder preparar para un Yo, futuro. yo creo que sí, vos sabés que yo creo que sí, que lo que se puede preparar es a ser personas inteligentes, con capacidad de pensamiento autónomo, Críticas. con espíritu crítico, con creatividad. Y bueno, el conocimiento neto, ese clásico que uno decía, bueno, que tenés que aprender, bueno, obviamente tenés que aprender las cosas básicas, ¿no? Obvio. Pero el conocimiento enciclopédico, aquel que se podía abarcar antes, o más o menos, ¿no? Porque ya en nuestras generaciones ya era medio inabarcable, pero antiguamente se podía abarcar, pero cada vez menos. Ese conocimiento de tipo enciclopédico, bancario, eso en sí no aporta tanto, porque es cierto, como decía Susana, ¿no? Ay, espérate, yo soy horrible con los nombres. Susana. Susana, Sandra. claro, es como una especie de cosa bancaria, ¿no? De acumular, 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 y bueno, y no necesariamente lo vas a aplicar en uno u otro momento, pero sí el cómo aprender, el cómo desarrollar cosas nuevas, el cómo superarte a ti mismo, el cómo ser crítico con la información que estás recibiendo, el poder identificar si es una fuente fidedigna o no lo es, o sea, un montón de cosas que son habilidades que van más allá de lo que realmente la persona específicamente vaya a hacer en la vida, pero sí que le sirve para cualquier cosa. Porque Sí, haga claro. lo que haga, si tenés todas esas capacidades, las podés aplicar en la rama del conocimiento o de lo que desarrolles. O sea que yo creo que sí se puede y se puede mucho, porque eso, si acompañás en todo eso al desarrollo de las personas, estás dándole las herramientas para que haga lo que quiere hacer, este, en el contexto que sea. Sí, sin perder nunca. Yo creo que lo más importante, y vuelvo a insistir, es en que somos seres humanos y si algo, por ejemplo, nos enseñó la pandemia, es que no podemos salir solos. No podemos salir Sí, solos a un desafío, a ningún desafío, y que no ves por competencia, ¿no? Que nadie va a ser mejor por más inteligente. Yo sigo pensando que la inteligencia sin humanización no existe porque no es válida. ¿Por qué? Porque hay un Hitler que fue muy inteligente, sin duda, nadie puede decir que Hitler no era inteligente, sin embargo, hizo lo que hizo, y como él vemos tantos ejemplos, o sea que, es decir, la inteligencia sola por sí misma, digamos, tiene que estar dirigida, la creatividad sí por sí sola tiene que estar siempre con un propósito detrás. Y como esto es un debate, yo me voy a permitir debatir con Eugenia, ahora se puso picante la cosa. Y yo pienso que siempre, digamos, el ser humano aprende desde, desde que está en la panza de la mamá hasta que muere. ujú, Entonces, forma sistemática o asistemática, formal o informal, siempre todo es educación y todos somos educadores. Y como el paradigma hoy por hoy cambió, como decíamos hoy, o sea que todos tenemos saberes y es horizontal y no es una obligación mía solamente, pero cuando ellos están buscando youtuber, cuando ellos están eligiendo canciones, cuando ellos están eligiendo otras profesiones, están
de alguna manera esas personas también los están educando, ellos están eligiendo referentes y los están educando. En forma por la positiva o por la negativa, por lo que les gustaría emularse o no, pero siempre están educándose. Están en un rol, a quienes miran son educadores en sí, ¿no? Hay que ver si, bueno, si son educadores, si lo forman, si es lo que ellos buscan o no, pero digo, en la discriminación está, ellos serán quienes tienen que usar sentido crítico para decir esto es válido, pueden mirar todo y bueno, está en su capacidad de discernimiento. Pero sí que los educadores que nos formamos para eso, tenemos esa responsabilidad, No, ¿verdad? pero Tenemos quizás se esa responsabilidad. malinterpretó. Yo no digo No, no, de dejar de educar y dejarlos solos a la deriva. no, No no, me eso es. refería a eso. Me refería quizás a eso, a como esto del ajetreo y de que el mundo vaya tan rápido también es un poco responsabilidad de nosotros y de la vida que nosotros llevamos y de la poca atención quizás que le damos en la vida diaria y en nuestra rutina diaria a los niños, ¿no? Que necesariamente hay muchas horas de trabajo, hay multiempleo, hay necesidades que cubrir y hay cosas de las que encargarse más allá de satisfacer quizás otras necesidades que tienen que ver con fomentar esto desde la casa o desde el afecto, desde los vínculos. Entonces los chiquilines terminan teniendo jornadas igual de largas que las de los papás, ¿no? Entonces, en realidad yo lo que me planteo en eso es que en gran parte nosotros también somos responsables de esta aceleración que tienen y de esta necesidad que tienen de pasar por esta etapa y de salir de esto y de poder empezar a hacer lo que quieren. Bueno, capaz Porque, si cuando son niños tienen que cumplir el horario de los papás y ser como que son adultos, capaz que cuando sean adultos son niños, ¿no? Se claro, cambian las etapas porque capaz que los llevamos a eso. Creo que también está en la capacidad de decisión de quienes traemos niños al mundo, ¿no? Hijos al mundo, decir, bueno, este, plantearnos algunas cuestiones que son sí, más complejas, pero es muy porque Sí, difícil, claro, es muy y difícil eso es re importante, ¿no? Que pasa de por el regular. desarrollo personal y la importancia que en realidad eso sería otra cosa de política interesante a wow, promover. Claro, porque en realidad también parte del desarrollo de los niños que impacta en sus capacidades de aprendizaje tiene que ver con los vínculos con los padres. Y no solamente, como decía hoy, lo de la privación materna o no, sino con todo lo que implica el vínculo con la madre y con el padre. Y en general, los papás y las mamás ignoramos cuánto estamos afectando el desarrollo emocional y cognitivo de nuestros niños a través de nuestras acciones, de nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. E ignorando eso, estamos afectando el desarrollo de los niños. Entonces, otra cosa que sería re interesante es que de alguna manera se pudiera promover que cuando uno va a ser papá o mamá, haga un proceso de desarrollo personal para que pueda solucionar o tratar, por lo menos, empezar un proceso de análisis y de superación bueno, de conflictos de diversa orden que pueda tener cada persona y de esa manera evitar después estar proyectando todo eso en los niños que se están formando y desarrollando, porque se sabe que eso también impacta y mucho en el desarrollo emocional, cognitivo, en el desarrollo normal o patológico. Y bueno, ahí hay todo un camino, ¿no? sin duda que los procesos sociales son muy complejos. A veces nosotros como que aislamos y congelamos todo el resto y queremos Mm, en educación parecernos a Finlandia, pero no nos preguntamos cómo encara la vida Finlandia desde el vamos, ¿no? mm, Que es totalmente diferente. Entonces Desde no puede surgir, por más que los programas, que son cosas que hacen los hombres, que distribuyen contenidos en un tiempo a trabajar, den resultados mágicos. No, nada es magia. Todo es parte de un proceso donde el centro tiene que ser el ser humano, ¿no? sí, sí, Este, totalmente. pero bueno, es muy importante
lo que está haciendo Espacio Brújula. Yo lo felicito y les deseo que, bueno, que sigan sumando en barrios como el nuestro, con tanta identidad, y que vienen de hogares de obreros. Es un orgullo, la verdad, contar con un espacio así, personas que dedican su tiempo con una visión más allá de lo propio, ¿no? La verdad, con el gusto que lo hacen, con esa misión que se han propuesto y que, bueno, el interés que ponen día a día para captar a más niños y afectar positivamente otras realidades. Así que la verdad que yo los felicito y promociono que sigan adelante. Y bueno, pienso que estos temas son importantes. Habría que ver qué piensan los papás, las personas que decidieron, que optaron también por este espacio, cómo piensan estos ejes vertebrales del debate de hoy, a ver qué piensan ellos, si son importantes, por qué son importantes. Yo creo que... ¿Se me escucha? Me Sí. congelé. Te escucho, Te te escucho. escuchamos, Susana. Quedé congelada. Quedamos todos congelados, ¿nos fuimos o estamos? No, 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 estamos, te estamos acá, escuchamos te estamos perfecto. escuchando. No, que todos, creo los papás, como padres y coeducadores que son, pero sobre todo como papás, lo que quieren es tener hijos felices, ¿no? Y bueno, parte de la felicidad es eso, que estén adaptados, que la inteligencia sea una respuesta como la creatividad a resolver los problemas de su entorno. A veces tenemos niños muy intelectuales, pero poco inteligentes en el obrar diario, ¿no? No saben, pasa algo y no saben cómo resolverlo en la vida cotidiana. Entonces, no es académico, no Sí, es al final la del día inteligencia. ser mejores ciudadanos y que eso nos haga bien al conjunto, ¿no? Exacto, Lo que exacto. buscamos un poco, ¿no? Poder cambiar la sociedad un poco con el granito de arena, que por ahí se empieza. Creo Bueno, que yo viene por ahí. aprovecho a felicitar a Waldemar y a todo el grupo de Eugenia y a Natalia y todo el grupo. Como siempre le digo a Natalia y a Waldemar, yo los admiro, me parece un trabajo extraordinario que están haciendo, muy creativo, hablando de creatividad, muy creativo, con mucha inteligencia, pero sobre todo con mucho amor. Y eso creo que se nota enormemente. Entonces, qué decir, ¿no? Cuando esas cosas se combinan, es magia. Hasta el ruido Así que, apareció, ¿viste? sí, tal ¿Viste que se cual. dijiste Así magia? que, sí, felicitaciones, la verdad que los admiro, sinceramente los admiro y bueno, auguro que sigan también, que seguro que van a dejar huella. Bueno, Vamos a muchas ver gracias esos por niños las palabras de ambas. Sí, cuando, sí. cuando crezcan esos niños que dicen, cuando Ya dicen recuerden, un montón. Me bueno, imagino, me Ya imagino. dicen un montón. La verdad es que se aprende también del otro lado. Disfrutan bastante. Uno termina quizás la jornada medio cansado, y va y te sube la energía al tope. La verdad es que ellos aportan un montón de ideas, de formas, levantando como todo lo que... Yo creo que la magia la brindan más desde ese lado ellos, este, que a veces nosotros que estamos con preocupaciones y cosas de adultos. Eh, que creo que es lo lindo de trabajar con infancias, que a veces te aportan más energía que vos no sabes de dónde, de dónde la sacás. Claro. Pero es muy lindo, se disfruta mucho. Y además que eso sí. que decía hoy Susana, que en este tipo de actividades uno tiene la suerte de encontrarse con esos momentos de descubrimiento, ¿no? El momento eureka que le llaman algunos, el aha moment, le llaman en inglés, que eso es maravilloso.
Entonces, que te pase eso en alguno de esos tantos talleres, ya es como sacaste la lotería. ¿Qué más podés pedir en la vida que eso, no? Sí, A mí me pasa a veces con los talleres que hacemos y realmente esas caritas cuando descubren algo es impagable. la verdad que Y sí. tener la posibilidad de acercarle a los chiquilines, digamos, y que alguno agarre algo de eso y eso le haga de repente encontrar un camino o algo que le guste, o eso ya es lo que nos motiva a nosotros a hacer lo que hacemos, ¿no? En realidad, Sí, sí, también, ahí está lo vocacional también, ¿no? Re involucrado lo de despertar vocaciones. mm, Sí, Pero sin sí, duda que a ellos lo que más los debe de conmover es que un grupo de adultos, en vez de hacer otras cosas que ven por el mundo ahí, ustedes dedican ese tiempito a ellos. mm, Eso les está diciendo un poco lo que hablábamos hoy, mm, que hay quien cree en ellos, que hay quien apuesta a claro, ellos, que tienen expectativas sobre ellos, y bueno, y sin duda que esa semillita va a germinar porque en unos de una manera, en otros de otra, pero mm, se va a aprender, ya los vimos en el rol, ya los vimos contentos, los vimos posicionados. Así que éxitos, a seguir con Gracias. los éxitos y bueno, y a promover eso para que otros también puedan imitarlos desde algún lugar, desde modificando o una propuesta semejante, pero bueno, creo que ellos andaban hace tiempo con esas ganas y bueno, el poderla concretar fue toda una alegría, ¿no? Y que esa dinámica vaya evolucionando y dando sus pasos y ya llevan 2 años, sí, ¿no? sí, sí, y ya empezando a pensar en qué vamos a hacer en el el próximo tercero. año, pero sí, o Sí, sea, sería a nosotros lo más lindo del mundo que en algunos años algunos de los niños pasen a pasar la posta ahí, ¿no? Y ya sean Eso nuestros está bien. ayudantes y el día de mañana continúen ellos, digamos, con esto y a veces uno pensando en esas utopías, ¿no? Que piensa de qué lindo, o sea, cuánto mejor sería el mundo si no, si en el montón de horas que tenemos, ¿no? Dedicáramos de repente una horita en la semana a dar al otro, ¿no? O sea, como todos seríamos mejores, ¿no? Sin Y duda. todos ganaríamos y a veces tantos egoísmos y bueno, cosas que pasan por ahí. Mm, sí. Así que bueno, de nuestra parte, muchísimas gracias, agradecerles a las dos, se hizo tardísimo. Yo me quedé con un montón de preguntas ahí y cosas. Creo que podríamos hacer otro con charla para largo en un montón de temas. Creo que Sí, está buenísimo y creo que a bueno, todos se nota que nos apasiona también un poco esto, ¿no? tal cual. Y en relación a la educación. Eh, Así que bueno, muchas gracias por el tiempo de las dos. Entonces, me pensé que trabajo. es que Bueno, sí entraba yo. ahí cortamos. No, pues yo te tengo que dar el pie. Pasa. Ay, Ahí. me quedé como escuchándote. Como que me Mira. está. No, ahora Bien. te doy pie para que sí. Bien, bien.